bendiga grandemente. Espero se encuentren bien. Hoy, una vez más, nos reunimos para esta capacitación que empezamos el día de ayer sobre las misiones en el ciberespacio. De verdad que el día de ayer fue de gran bendición con el pastor Darío. Y hoy tenemos al pastor Elier con nosotros. Vamos a estar orando. Le voy a pedir que pueda estar cerrando sus ojos para iniciar con una oración. Señor mi Dios, Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos muchas gracias porque nos permite, Señor, estar juntos en esta capacitación. Te pedimos que puedas ser tú usando nuestras vidas en este tiempo y poder, Señor, nosotros también capacitarnos y entender lo que tú quieres mostrarnos esta noche. Ponemos en tus manos, pongo en tus manos la vida del pastor Elier, que va a ser el ponente, y la vida de cada uno de los hermanos que están en la sala de reunión. En el nombre de Jesús, amén. Quiero saludar por aquí algunas personas. El día de ayer nos estaban acompañando hermanos de México, hermanos de Perú, hermanos de Colombia, y por supuesto tenemos a nuestros hermanos de Venezuela. Tenemos por allí a el pastor Darío, que está con nosotros. Una vez más, quiero pedirle que pueda estar dando un saludo por parte de MOVE en este tiempo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? No voy a activar la cámara porque no me maquillé hoy y mi equipo de maquillaje no llegó a tiempo, están libres, pero quiero saludarlos a todos, a Elier, a todos los que están allí, Vaneliu, de la UNBJ, a todos los muchachos y líderes y bueno, y hermanos pastores que están ahí conectados, que Dios me los bendiga. Y bueno, seguimos en la capacitación para esta certificación que nos está llevando de la mano al evento macro, que es en noviembre, que tendremos también nuestro evento masivo de evangelización en el ciberespacio, a los campus universitarios. Y bueno, estamos contentos. En nombre de Cruzadas también, en nombre de MUF y de Cruzadas Universitarias, le damos una bienvenida y bendición. Saludos, Dariani, gracias por el pase. Saludos, pastor. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Dariani Peña de Castillo, soy primera secretaria de la UNBJ y también cumplo funciones como coordinadora de logística de este evento. Estoy muy agradecida también de estar presente como moderadora esta noche. Quiero que usted también allí donde está pueda estar preparado, pueda mantener su micrófono apagado, pueda tener su cámara también apagada para que sirva mejor la grabación de la transmisión, que vea más amplia, lo que el pastor Elier nos va a mostrar hoy. Le pedimos que por el chat pueda también, si tiene alguna pregunta, si también quiere hablar algo al respecto con el pastor Elier que tenga que ver con la capacitación, puede hacerlo, puede hacer uso del chat. El pastor Elier, para las personas que no lo conocen, él cumple funciones como director ejecutivo interino de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. También es pastor de la Iglesia Bautista Unidos en la Fe de Valencia. Y yo no sé, yo decía hace rato, tratando de recordar cuándo fue la primera vez que vi al pastor Elier. Lo conocí en un campamento de Caribe, me acuerdo, con la presentación de A la altura de un clic. Me acuerdo claro la presentación que él tuvo, también habló sobre las misiones. Y luego él vino a Barcelona para hablar sobre cruzadas también. En ese momento estaba como coordinadora de mi región en la parte de cruzadas. Y al salir del culto, el pastor Elier, yo iba con un bajo que no era mío, y el pastor Elier me dio un consejo y me dijo, te aconsejo dos cosas. Yo no sé si él recuerda eso, pero él me dijo, te aconsejo que aprendas un idioma
y aprendas a manejar también un instrumento musical. Después de 2 años, pastor, sí aprendí a manejar un instrumento musical, gracias a Dios. Todavía el idioma no, pero ahí vamos poco a poco. De verdad sí deseo aprender otro idioma. Y bueno, aquí estamos ya después de mucho tiempo. Luego de ese culto que fue aquí en Barcelona, fue que lo fui conociendo en la parte ministerial un poco más. Pastor Elier, este es su tiempo, que pueda ser de bendición, pueda ser instrumento de Dios para lo que el Señor quiere decirnos esta noche. Es su tiempo. Gracias, Darian, por moderar estos espacios. También, bueno, agradezco a Darío, a Manuel, que también estuvieron conversando sobre este proyecto que, bueno, ya está en vía. Bueno, saludos, ya como me presentaron, estamos para servir. Actualmente estoy en Caracas sirviendo en la convención. Yo voy a presentar un compendio de láminas. Voy a presentar un compendio de láminas, luego va a estar allí ubicado en sus... Luego Darío, bueno, le informa dónde estaría ubicado las diapositivas. Okay. Voy a compartir el tema, la misión de Dios en el mundo digital. ¿Okay? Cualquier pregunta, como dijo Dariani, por el chat. Yo estoy ahorita por un teléfono y la diapositiva por una computadora, entonces no voy a poder ahí leerlos por el chat, pero Dariani está allí pendiente. Siempre el tema de la misión de Dios, voy a hablar un poco sobre la base bíblica y tomar ya aspectos contextuales que nos pueden poner a nosotros a disposición el día de hoy al servicio al Señor y en la movilización hacia universitario, en el mundo, en el ciberespacio, en el mundo digital. Siempre comienzo, esta ha sido una de las láminas que he proyectado a lo largo de las conferencias, porque el término misiones a veces puede estar distorsionado en nuestro concepto. Podemos tener misiones en un concepto turístico, pensar que en agosto es que tenemos movilizaciones en su momento de marcha evangelizadora o cruzadas evangelísticas o tomas evangelizadoras, es decir, cualquier actividad en agosto. O a veces pensamos que los viajes misioneros son estos viajes de corto plazo de Semana Santa o Carnaval o días feriados. Por eso es que un misiólogo que se llamó Stephen Neal dijo, si todo es misión, nada es misión. Porque pensamos que un viaje en Carnaval o en Semana Santa o un espacio de evangelización en el mes de agosto, pensamos que todo eso tiene que ver con misiones y que todo eso está dentro de lo que es la misión de Dios. Entonces voy a dar varias marcas, donde si usted va tomando nota, puede tomar algunos aspectos importantes de un basamento bíblico de la misión de Dios y que nos lleva a nosotros ahora a sumarnos en este confinamiento donde el aspecto virtual ha tomado relevancia en todo el mundo. Tengo a Cocodrilo Dundi allí en la imagen porque pensamos que las misiones solamente se reducían en el aspecto de ir al Amazonas y cruzar el río Orinoco, o cruzar el río Amazonas en Brasil, o hacer ese tipo de expedición tipo Cocodrilo Dundi, donde tendríamos experiencias extraordinarias y para poder decir si soy misionero o hice un viaje misionero. Y pensamos que la misión de Dios se redujo a viajes de corto plazo o a un tiempo y espacio determinado. No es muchísimo más amplio. Ahí están signos interrogantes en la palabra misiones. Es mucho que abarca la misión de Dios
vamos, repito, a ver algunas pistas que tienen que ver con todo el tema que Dios tiene para ustedes en esta noche. La misión de Dios siempre fue un término un poco más discutido históricamente en Europa occidental, de quién era la misión, si la misión era de Dios o la misión era de la iglesia. No me voy a detener en aspectos históricos. Lo que sí quiero tomar de allí es que la expresión se asumió del latín, la missio Dei, y se deriva de la misma naturaleza de Dios y de la intencionalidad de Dios. La misma palabra va expresando de que Dios desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí necesitamos nosotros saber entonces cuál es la naturaleza de Dios. Necesitamos nosotros también comenzar a acercarnos a cuál es la intención de Dios. Podemos también pensar que la misión de Dios se reduce no solamente a un viaje turístico de carnaval, de Semana Santa o de agosto, o la misión de Dios es un tiempo o espacio determinado en agosto para evangelizar, sino que la misión de Dios es mucho más amplio. La misión de Dios abarca lo que Dios va a expresarlo en su propia naturaleza. Tres aspectos clave en esto: su omnipotencia, todopoderoso; su omnisciencia, todo lo sabe; y su omnipresencia, está en todas partes. Entonces ya vamos comenzando a sumergirnos en el aspecto de que la naturaleza de Dios es representada en el universo, en este caso ahora en la tierra, a través de sus atributos, en su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. ¿Cuál es la intención de Dios? Bueno, restaurar a la humanidad. Por eso es que nos preguntamos de qué manera usted ve que la iglesia está respondiendo a la missio Dei, a la misión de Dios en nuestros contextos. Entonces también hemos reducido la misión de Dios en el aspecto de pensar solamente evangelizar, y algunos nos quedamos en cierto tiempo en las 4 leyes espirituales. Entonces pensamos que la misión de Dios es el evangelizar con un método específico, tocando puertas, etcétera, con respecto a lo que es compartir la intención y la naturaleza de Dios. Por eso es que Stephen Mill decía anteriormente, la lámina anterior, si todo es misión, nada es misión. Es decir, si la misión para nosotros era un viaje de corto plazo, o la misión de Dios es evangelizar con un método específico, si todo eso es misión para nosotros, entonces allí es donde Stephen Mill dijo, nada es misión. Entonces, ¿de qué trata la misión de Dios? De acercarnos a Él, a su naturaleza, de acercarnos a Él, a su intencionalidad. Allí sí es donde nosotros comenzamos ahora a asumir cuál es la misión de la iglesia. Si la misión de Dios es restaurar la creación, incluyendo a nosotros la humanidad, entonces, ¿cuál es el papel y la función que cumple la iglesia? Entonces, podríamos nosotros comenzar a decir que la misión es de Dios a través de la iglesia. ¿De quién es la misión? De Dios a través de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia tiene que ver con la iglesia existe para la misión de Dios o deja de ser iglesia. La misión de Dios es la razón de ser iglesia. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros pertenecemos y participamos y nos congregamos en una iglesia local organizada, y si estamos dentro de una iglesia, somos cuerpo de Cristo, somos los hijos de Dios. Entonces quiere decir que la razón de donde nosotros estamos es la misión de Dios. Es decir, existimos como iglesia y existimos como personas, como cuerpo de Cristo, para la misión de Dios. La palabra expresa en Juan capítulo 20, versículo 21, la autoridad del Padre, así como me envió el Padre, así también yo los envío. Algunas iglesias colocan, bueno, que son iglesias misioneras, y yo siempre he enseñado, cuando enseñé en el seminario, enseñé en el CCMI, en las conferencias, hay iglesias que colocan iglesias misioneras, pero la palabra iglesia
de per se, en sí misma, es una iglesia misional, es una iglesia misionera, sino, como lo expresa allí el escrito, si no deja de ser iglesia. Entonces, es decir, la misión de Dios va a ser a través de la iglesia, la que instauró Dios por medio de la autoridad de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces ahí tenemos la siguiente lámina. Es para realmente asumir la imagen de Dios. Una imagen distorsionada, Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 podemos observar que se distorsionaron 4 aspectos en Génesis capítulo 3. Dios primero, capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 de Génesis. Él crea la tierra, él creó primero el universo, él crea la tierra, teológicamente, del caos increado, in nihilo. Él comienza a ordenar, dentro de ordenar, nos crea a nosotros, la humanidad, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, para ser, como expresa allí, ser vicerregente para administrar la tierra, crear cultura y edificar naciones que reflejen a Dios. Fue la intencionalidad. Recuerden las palabras con las que estamos comenzando las láminas: naturaleza e intención de Dios. Sí, la naturaleza, ¿sí me escuchan? Que necesito un feedback. Sí, pastor, ¿Aló? se escucha. Ok, Sí, se escucha, pastor. ok. Sí, entonces, dentro de ese aspecto, podemos nosotros asumir de universo, tierra, creó el espacio para nosotros, comenzó a ordenar, y al ordenar, nos hizo nosotros vicerregentes o viceadministradores o co-creadores con el creador para administrar la tierra, crear cultura, edificar naciones que reflejen la imagen de Dios. Otra expresión en latín, ya vimos la missio Dei, otra expresión en latín sería la imago Dei. Estamos llamados a reflejar la imagen de Dios. Allí vemos en el acto de la creación que fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora entramos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, 4 aspectos se distorsionaron por la entrada del pecado. Primero, la relación del hombre con Dios. Ellos se comenzaron a esconder luego que Eva y Adán tomaron del fruto del árbol, del bien y del mal. Entonces ya hay una ruptura allí, hay una distorsión de la imagen de Dios. Entonces ahí comenzaron a esconderse. Primera ruptura, la relación del hombre con Dios. Segunda ruptura, en Génesis capítulo 3, tiene que ver la relación del hombre consigo mismo. Comenzaron a buscar plantas para poder cubrirse, porque su desnudez comenzó a darle vergüenza. Entonces hubo ya una ruptura con el hombre consigo mismo, con la propia humanidad. Tercer aspecto que se rompe en Génesis capítulo 3 tiene que ver con la relación unos con otros. En esa relación unos con otros allí entra Adán y Eva. Ya Adán comienza a decirle al Señor: Señor, la mujer que tú me diste fue la que me llevó a esto, la que tú me diste. Entonces eso nos lleva a nosotros también a asumir que hubo un problema allí entre Adán y Eva, una tercera ruptura, y una cuarta ruptura tiene que ver con la creación. ¿Okay? Entonces allí la creación también tuvo de parte de Dios sus efectos, producto del pecado. Ahí comenzaron los árboles a salirle cardos y espinas a los árboles, animales feroces, etc. Entonces, es decir, esto nos debe llevar a nosotros a entender que restaurar y que las naciones reflejen a Dios, la imago Dei, de imagen y semejanza, de la intencionalidad y la naturaleza de Dios, tiene que ver con restaurar 4 aspectos: la relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con el prójimo y la relación del hombre con la creación. Eso es lo que en misionología se llama el mandato cultural.
Por eso es que allí dijo Darrell Miller, ahí está la expresión en la lámina, la creación de Dios no debe permanecer estática, sino ser estimulada a crecer. Dios pone las tareas de explorar, desarrollar y cultivar el suelo, el alma y la cultura en manos del hombre. Entonces, ya aquí la misión de Dios, hermanos y hermanas jóvenes, nos da una apertura a no solamente pensar en un evangelismo, tocar puertas, que es importante, pero no se reduce la misión de Dios a un método evangelizador, no se reduce a carnaval, Semana Santa y agosto, sino que es mucho más amplio porque tenemos que ir a la naturaleza y la intención de Dios. Esto nos tiene que llevar entonces que la misión de Dios nos impulsa a conocer a Dios. Salmo 46:10 dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Ahí tiene que ver con el ser como Cristo. Tienen este triángulo, conocer a Dios. 3 aspectos, omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Ser como Cristo. Eso nos lleva a nosotros a asumir que en Cristo vemos en Él la vida, su verdad, la identidad, la devoción y el alcance de Cristo. Usted puede tenerlo allí un acróstico de vida. Verdad, identidad, devoción y alcance. ¿Cómo yo me acerco a conocer a Cristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El identificarme con su pasión, el tener realmente una devoción a Dios y poder alcanzar a otro, y luego doy elementos un poco más al respecto. El tercer elemento que tiene que ver para nosotros poder reflejar la imagen de Dios tiene que ver con el hacer, conocer, ser y hacer, y el hacer, el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, es el Espíritu Santo que nos impulsa. O sea, el hacer, dice Efesios capítulo 2, el versículo 10, dice que fuimos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Repito, esto va más allá de la misión de Dios, de solamente predicar los domingos, de solamente tocar puertas. Aquí vuelvo a leer el párrafo que tienen allí, ahí en la diapositiva, es de ser vicerregente, ser coadministradores, co-creadores de la tierra, llamados a crear cultura, una cultura que refleje la imagen de Dios y una cultura que plantee el reino de Dios. Te voy a hablar un poquito más adelante con respecto a eso. El cuarto elemento del triángulo amarillo que tienen allí tiene que ver con convivir. La misión de Dios implica conocimiento, implica el ser en sí mismo, implica el hacer, pero también implica en que podamos nosotros convivir. Si vamos a Génesis otra vez, capítulo 1, dice la Biblia allí en plural, hagamos al hombre. Desde el mismo acto de la creación, estamos viendo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvieron allí. Entonces, el convivir nos lleva a nosotros a armar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí están las referencias en el Efesios capítulo 4, renovados en el espíritu de vuestra mente, Efesios 3:16, fortalecidos con el poder del hombre interior, Efesios capítulo 2, versículo 10, ya lo cité, Efesios capítulo 4, versículo 25, los unos de los otros. Aquí nos lleva ahora a asumir otro aspecto que implica la misión de Dios, que tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios ya tiene, allí dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 10, el del cumplimiento de los tiempos. Esta base bíblica nos lleva a nosotros a asumir de que la iglesia es la iglesia de Cristo en la medida que refleja el ya y el no todavía del reino de Dios en su vida y su misión. Ahora, la misión de Dios tiene su reino y el reino de Dios tiene sus súbditos. El reino de Dios tiene un rey
el reino de Dios tiene personas que tienen que obedecer al Señor, Kyrios, al Rey de Reyes y Señor de señores. El problema que ha tenido la humanidad de que nosotros mismos, allí podemos ver la historia de Luzbel, el ángel de luz, de Satanás, que quiso su deseo, buscó la manera de destronar a Dios. Entonces la humanidad de alguna manera está impulsado por un ego, ¿okay? Por eso es que la Biblia nos lleva a nosotros a asumir de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque el ego lleva a decir, ya no existe un rey, el rey soy yo. Entonces ya la humanidad lidia con quién está en el trono de nuestras vidas. Entonces el reino tiene un rey y nosotros tenemos que asumir que somos sus súbditos. Es decir, la misión de Dios tiene un rey y nosotros tenemos que obedecer los mandatos y los mandamientos del rey, de reyes y señor, de señores. Ahora, cuando la iglesia asume que es la iglesia de Cristo, va a reflejar el ya del reino de Dios. No es solamente, ahora cuando predicamos, no solamente el pensar en que tenemos vida eterna en el futuro, sino que el reino de Dios se está estableciendo en estos momentos a través de la vida tuya y lo que estamos haciendo en la capacitación, lo que vamos a hacer en la movilización en el ciberespacio. Es decir, estamos instaurando el reino de Dios ahora, es el ya. Es decir, estamos haciendo este tipo de capacitaciones, estamos buscando fechas, iniciativas, programas, proyectos, planes, procesos, procedimientos, es decir, misión, acción, no sé, estrategias. Todo lo que estemos nosotros creando, ya lo vimos al principio, somos administradores, vicerregentes, y todo lo que estamos creando es para establecer el reino de Dios ahora, decirle a nuestros compañeros de estudios, decirle a nuestros compañeros de trabajo, decirle a nuestros vecinos, decirle a nuestros familiares, el reino de Dios ahora. Sí, lo estamos llevando en la proclamación de la predicación y del evangelio de Jesucristo. Pero, ¿okay? No todavía. Es decir, no está completamente establecido el reino de Dios hasta que Cristo no venga por segunda vez. Por eso es que allí en los términos lo manejamos en misionología o en teología, el ya, pero todavía no. Evangelizo, ya, pero todavía no estamos en las calles de oro, mar de cristal, en la nueva Jerusalén. Parte de la historia bíblica del jardín del Edén y bueno, la historia bíblica llega a la nueva Jerusalén. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a entender que entonces la misión de Dios trata de estos tres verbos que tenemos allí, los tiempos verbales. El primero tiene que ver que el reino de Dios se basa en una promesa del pasado. Es decir, no estamos nosotros aquí sin nada, inventando. Que cuando me toca a mí evangelizar y a trabajar con profesionales es decir, no estamos partiendo de la nada, es decir, hay un libro que es la Biblia, que es inspirada por Dios, que allí está establecido sus promesas. Y las promesas nos dan a nosotros entender del reino de Dios, de su misión, nos da seguridad. Entonces, es decir, del pasado las promesas de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esa expresión estaba diciendo que Dios, de generación en generación, ha sido fiel. Esto, estimados hermanos, hermanas, jóvenes, nos lleva a asumir a nosotros que entonces no es un reino inventado, excelente película la de Lewis, la de Narnia, que nos puede la creatividad y tener distintos escenarios. Pero esto estamos hablando de un aspecto real, establecido en la palabra de Dios, personajes como Moisés, personajes como Aarón, personajes como Nehemías, personajes como Noé, personajes como David, personajes como Salomón, personajes como Esdras, personajes como Jonás, etcétera, que vivieron y establecieron en su experiencia con Dios ver las promesas que Dios estuvo allí. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, en Pedro, en Pablo, en Juan, en Jacobo, en Timoteo. Podemos ver también a través de la vida de ellos cómo Dios actuó
de manera poderosa su presencia y su omnisciencia, allí a través de la vida de ellos. Es decir, del pasado nosotros entendemos de la misión de Dios que no estamos partiendo de la nada. Hay un libro, hay un evangelio que nos da a nosotros seguridad para transmitirlo. Muchas veces en esto a veces cuando salimos a evangelizar o la movilización misionera, a veces tenemos temor de hacerlo. Pero si usted vive en la misión de Dios bajo su promesa, usted va a tener seguridad. Del presente nos da confianza. Estamos actualmente, si Dios hizo milagros y si Dios actuó con su poder en el pasado por su promesa, el presente nos debe llevar a nosotros ahora a establecer la misión de Dios. Somos nosotros el cuerpo de Cristo que estamos ahora responsables. El presente es compromiso. El presente es pasión. Dice la Biblia, me seréis testigos. ¿Entiendes? Pero antes allí dice, pero recibiréis poder. El presente tiene que ver con compromiso. El presente tiene que ver con pasión. Esto nos debe llevar a nosotros que el reino de Dios en el presente es que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, esto no nos permite tener temor, sino que estamos viendo a través del mundo digital, de la virtualidad, de todos los espacios donde estemos conquistando, tenemos el poder de Dios para actuar. Del futuro es la esperanza. La misión de Dios a través de su reino nos permite tener nosotros la esperanza. Filipenses capítulo 3, versículo 21 nos dice que nuestros cuerpos serán transformados con el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de humillación nuestra. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a asumir de que el reino de Dios, que está dentro de la misión de Dios, a Dios le pertenecen los tiempos. Nos toca a nosotros como humanidad decir, bueno, en el pasado tengo las promesas de Dios, en el presente tengo el poder de Dios, y en el futuro tengo la presencia eterna de Dios. Lo contrario a esto es las canciones. Ahí está una de hace tiempo, bueno, de Ricky Martin, pero si ustedes buscan los cantantes que tenemos y los artistas que están en sus canciones, el fuerte énfasis no tiene que ver ni con el pasado ni con el futuro. El fuerte énfasis es decirle a la humanidad, vive ahora, right now. Si vive ahora, si no te detenga ni en el pasado ni piensa en el futuro, es decir, ahora. Y la filosofía del posmodernismo tiene que ver con esto, si vive ahora, no estés pensando tanto como en el mundo moderno, sino ahora, dale espacio a tus emociones. Entonces, eso tiene que ver con la filosofía que llevamos en este tiempo. Para esto debemos nosotros asumir que existe una tensión y existe una extensión, ¿okay? de lo que estamos nosotros viviendo. Existe una extensión si asumimos que estamos comprometidos con la misión de Dios en poder llevar el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Desde mi casa con la computadora, la tablet, el teléfono, smartphone, etcétera, hasta el último rincón digital que podemos nosotros compartir del evangelio de Jesucristo. O hay extensión del mensaje, entendiendo de que hay un reino de Dios que está accionando en estos momentos, o vivimos más bien bajo la tensión. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3, sobre los deseos de nuestra carne, ¿no? Que lidiamos con todas las presiones de que estamos viviendo, los que estamos en Venezuela, la gasolina, la electricidad, el gas, el agua. Si vivimos tratando de sobrevivir, los que están fuera con la pandemia, el confinamiento, la inflación, etcétera, si o vivimos para sobrevivir con las luchas de nuestra carne, o realmente nos vamos a asumir lo que es la extensión del evangelio de Jesucristo. Hay una lucha, entonces empezar a dividir aspectos de lo espiritual
Entonces decimos, bueno, sí, la misión de Dios, el reino de Dios. Pero bueno, eso es muy, muy espiritual. Eso tiene que ver con salvación, eterno, celestial, lo evangélico, lo sagrado. Eso no lo entiendo mucho. Y a la nueva generación les cuesta más porque de repente dice, oye, esto es muy ambiguo, muy utópico. Y por eso es que hay una dicotomía de separación, de lucha en nuestras mentes, porque cuando pensamos hoy en el mundo digital, la virtualidad, redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, es un montón de cosas, tecnología, etcétera. Entonces pensamos que lo material, lo social, lo temporal, terrenal, lo liberal, lo secular, eso no es de Dios. Y ahí tenemos que ir a Colosenses, que Dios creó todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten y fueron creadas para Él. Entonces, ahí está la lámina que puse, la diapositiva, una de las que ya pasé, es para nosotros reflejar la imagen de Dios, reflejar en las naciones la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué esto es importante nosotros asumirlo? Porque o vivimos en la tensión de decir, no voy a evangelizar por un mundo digital, porque bueno, hay que evangelizar es tocando puertas. Y eso es lo sagrado, eso es lo espiritual. Cuando hay distintas esferas, hablo después un poquito de esto, donde podemos nosotros alcanzar y poder nosotros tener métodos creativos para poder hablar. Todo le pertenece al Dios y tenemos que nosotros realmente reflejar la gloria de Dios. Hay personas que dedican su tiempo en el cristianismo en solo pensar en lo bueno y lo malo y ahí se quedaron. ¿Sí? Esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Pero cuando tú le preguntas, ¿cuánto tiempo tienes en el cristianismo? Te pueden decir 5 años, 10 años. ¿Cuántos discípulos tienes? Bueno, ¿cuántos discípulos tiene? Porque pasó la vida cristiana en una vida tensa, en si esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Entonces, cuando otros se dedican a extender el evangelio de Jesucristo, entendiendo que la misión de Dios tiene un rey, tiene un reino y que nosotros fuimos invitados por ese rey para poder ser copartícipe con él en la presentación del evangelio. Aspectos prácticos, ahorita ya empiezo a decir aspectos prácticos. La Biblia dice en Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aspectos prácticos de la misión de Dios, bueno, te montes en un metro, en un burro, en una tabla de surf, una tabla de skate. En el caso del ciberespacio, entre en Telegram, entre en Facebook, en Instagram, es decir, haga nota de voz, haga micros, haga animación, haga póster, flyer, es decir, entre en el mundo y vaya por el mundo cibernético, hablando de Jesucristo. Es decir, entre en China, ya a través de estos medios podemos nosotros entrar en China, en la India, ubique chat en Mongolia, es decir, ubique en el mapa, ahorita presento un mapa, donde presentar el evangelio digitalmente, en Venezuela, fuera. Es decir, esto es lo que nos permite la virtualidad y el mundo digital. Antes teníamos que esperar un avión para poder trasladarnos, todavía hay que hacerlo cuando ya están dando apertura, todavía hay que hacerlo, pero ahora hay una multidireccionalidad de la misión de Dios. Gracias a Dios hemos entendido un poco más esto. De que hay una multidireccionalidad, es decir, unos lo van a hacer por el ciberespacio, otros van a hacerlo de manera presencial. Pero móntese en una tabla, en un carro, en una lancha, ubique las redes sociales, ubique el país, pero vaya por el mundo y hable de Jesucristo. Ahora, hay realidades que son desafiantes. Cuando tenemos ya y van a ver un mapa, ahí tenemos realidades, aquí están religiones que más crecen en el mundo, luego va a quedar con ustedes estas láminas, pero ahí podemos nosotros ver, y usted puede ubicar aquí ahora cómo entrar en alguno de estos países por medio del ciberespacio, cómo entrar en alguna de estas naciones a través del ciberespacio, cómo prepararnos más
como lo estamos haciendo, para entrar con propiedad y hablar del reino de Dios, de la misión de Dios en este mapa que tenemos aquí y de las religiones que más crecen. ¿Okay? Ahora voy a mostrar otros aspectos, ya cuando no solamente pensamos a nivel político, espacio político territorial, sino espacio a nivel de etnias. Ahí tienen la cifra que aparece abajo, 4.000, ¿okay? O totalmente no alcanzada, 2.600, y no alcanzada, 1.400. Ahí está la explicación cuáles son las no alcanzadas: 2% de evangélicos o muy poco evangélicos, y las totalmente no alcanzadas, 0 evangélicos. Entonces estaríamos hablando de un total que todavía faltan 4.000 etnias por alcanzar. Esto sigue siendo un desafío para los que estamos en la misión de Dios, porque ahora vamos al mapa anterior. Usted ya comienza a ubicar, a hacer movilización misionera con estudiantes en Venezuela, pero también podemos ubicar aquí universidades en el mundo, cómo podemos también conquistar estos espacios digitalmente, cómo podemos nosotros también entrar en estos aspectos de estas etnias no alcanzadas. Después puedo dar más referencia en otros espacios, pero allí estamos nosotros en color verde. Sí, nosotros estamos dentro del 42%, tenemos más del 5% de evangélicos, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, es decir, ¿cómo nosotros podemos, y algunas naciones no alcanzadas tienen la opción de la virtualidad, no todas están en espacios remotos, donde no llega la tecnología, pero muchos de ellos salen y tienen contacto con tecnología. Es decir, ¿cómo hacemos un plan de acción para ser partícipes en la misión de Dios y explicarle al 60% de la población que todavía tiene muy poco cristianismo, muy pocas naciones están reflejando la gloria de Dios? ¿Cómo somos partícipes nosotros en esto, de la misión de Dios, no solamente en nuestro contexto venezolano, sino en el mundo? Otro aspecto, no solamente pensar la misión de Dios tiene que ver con el universo, con la tierra, con el mapa que ya le presenté, con las naciones. Pero la misión de Dios también tiene que ver con nosotros asumir el evangelio, ¿sí? El evangelio. Dice la Biblia en Marcos 16:15, y predicar el evangelio, ¿sí? Se predicar el evangelio tiene que ver con comunicaciones. Estamos teniendo este tipo de experiencia de enseñanza por Zoom, StreamYard, no sé, ya tantas plataformas, Hangouts, es decir, el Google Meet, que nos permiten nosotros ya estar comunicándonos, tener reuniones, etc. Entonces, es decir, predicar el evangelio tiene que ver que nosotros podamos asumir el evangelio como tal. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿A través de qué canales lo vamos a hacer? ¿Cómo somos partícipes de la misión de Dios transmitiendo a través de las comunicaciones en este mundo digital, en el ciberespacio? Algunas cifras que tienen allí del año pasado, las plataformas sociales. Estamos viendo allí que el Facebook es uno de los que tiene allí más, YouTube, WhatsApp, es decir, de los que usted también puede colocar, pero ¿dónde usted está metido allí en alguna de estas redes, plataformas sociales? Es decir, ¿qué plan de acción tienes ya tú para evangelizar, movilizar, ser parte de la misión de Dios a través de misioneros digitales, misioneros al ciberespacio? ¿Sí? ¿Tiene algún plan de acción de evangelismo, de discipulado? Entonces, es decir, si no, ¿cómo entramos en estos medios? Es decir, no solamente pensar en el mapa político territorial, la misión de Dios no es solamente pensar en las naciones, 4.000, la misión de Dios no es solamente entrar en las redes sociales, en algunas de ellas que están allí, sino que también la misión de Dios tiene que ver con entrar en las esferas de influencia. ¿Okay? Entonces solamente iba a tocar una que es la media.
la media tiene que ver que el propósito de Dios o la misión de Dios para la esfera de los medios de comunicación es la transferencia de sabiduría, recuerden, omnisciencia, y la promoción de relaciones saludables. El proverbio está lleno de axiomas concisos, las cuales enfatizan el poder de la comunicación para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, cuando hablaba de planes de acción, siempre he pasado este tipo de imágenes en las conferencias. Los que me han seguido, bueno, saben que no he actualizado esta imagen, pero esta imagen me llamó la atención porque el libro de Efesios está allí. Usted estudia la carta a los Efesios y está allí, la luz artemisa, el libertinaje, los pilares griegos. Es decir, NTV tiene toda una plataforma de alcance a nuevas generaciones. ¿Cómo nosotros sumamos equipos y redes, que es lo que estamos llevando en esta iniciativa, para poder transmitir el Evangelio de Jesucristo, ser partícipe de la misión de Dios? Recuerden, no quiero que se detenga en un acto nada más evangelizador, sino todo el contexto de transformación. Entonces, ¿qué pasa a veces cuando buscamos entre nosotros? Los esfuerzos son muy individuales, pero cuando pensamos en esfuerzos en conjunto, a veces es más difícil. Tenemos la pantalla como las que están viendo allí. Entonces, cuando pensamos cómo unirnos todos, y este entrenamiento tiene distintas organizaciones que están apoyando, y es la idea para que ya estas pantallas no queden así, sino que estas pantallas ya tengan proyectos establecidos de alcance, de discipulado, de evangelismo, de transformación. El otro elemento de la misión de Dios, otra pista, tiene que ver con las criaturas. Ahorita doy un espacio si tienen alguna pregunta al terminar esta parte de la criatura. Dice Marcos 16:15, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. La misión de Dios tiene que ver con personas, tiene que ver con robots. A pesar de que la tecnología va muy avanzada y la robótica va muy avanzada, pero no trata de que nosotros estemos evangelizando a robots, no trata de eso, sino trata de las criaturas, imagen y semejanza. Si vieron la película Wall-E, nos lleva a una comprensión de que el mundo va a un aspecto de que ya para comer necesitamos robots que nos abran la boca y nos coloquen una cápsula para poder alimentarnos. La criatura o la humanidad tiene la dignidad porque nos creó el Dios mismo. Somos creacionistas. Esto nos debe llevar a nosotros a que hay una importancia de la dignidad de la humanidad a la cual tenemos que presentar el Evangelio de Jesucristo con claridad. En las metrópolis, las demografías, las metrópolis, ciudades que están alrededor o por debajo de las 10 millones de personas, por encima del 1.000.000 de personas, las megalópolis pasan las 10 millones de personas. Entonces, es decir, no solamente la misión de Dios es pensar en el mapa. La misión de Dios no es solamente pensar en las naciones. La misión de Dios tiene que ver con pensar en las personas que están dentro de las naciones, que están dentro de los países. De eso trata la misión de restaurar a la relación del hombre, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con otras personas y la relación del hombre con la creación. Entonces, la demografía tiene que ver con tantos cambios que estamos teniendo, de esta globalización y de un mundo posmoderno. Ya tenemos generaciones que el Internet es vital, ¿sí? Es la vida, el Internet es la vida. Ya aquí está. Okay. Entonces, el Internet es la vida. Sin Internet, imagínense, puede crear ciertos malestares y problemas de salud. Una generación icónica, menos es más. Soy minimalista, estudié diseño gráfico y me gustan los diseños del minimalismo. El surrealismo quedó un poco más en el mundo
moderno. Pero hay una generación icónica, nos damos cuenta que ahora los teléfonos son íconos, son íconos. Una generación disfuncional, por eso es que vamos a tener graves problemas y estamos teniendo graves problemas con las familias, porque tenemos generaciones que el peso familiar no fue concebido y no se transmitió como se tuvo que haber transmitido. La Biblia explica cómo hacerlo a los hijos de tus hijos, etcétera. Pero tenemos un mundo globalizado en aspectos disfuncionales, una generación relativista, algunas cosas son buenas, otras son malas, depende de los lentes que tú lo veas, y una generación consumista. Entraste a un centro comercial solamente para pasear y compraste algo. Lo que ganaste ya lo debes. Una generación consumista. Esta es la criatura que estamos nosotros hablando en el día de hoy. Entonces, ahora, ¿cómo la misión de Dios nos aporta elementos por su palabra que nos permitan alcanzar a estas generaciones? Ahorita veo un aspecto un poco más puntuales de la transformación del ser humano. Dariani, no sé si hay preguntas y doy un espacio ahorita mientras que tomo un poco de agua. Los hermanos que deseen hacer alguna pregunta pueden usar el botón de levantar la mano y prender su micrófono, o también puede usar el chat y yo estaré leyendo sus preguntas. Incluso si no tiene una pregunta, sino un comentario, también lo puede hacer. Es el tiempo. Con toda libertad. Sin miedo. Bien, yo tengo una pregunta para hacer. Adelante. ¿Tenemos ahora capacidad de desarrollar discipulados digitales actualmente, en este caso en la obra nacional? Gracias, Agdiel. Saludos por Marinas. Claro, cuando vemos, vamos a ubicar aquí. Cuando vemos que fuimos creados y asumimos ya en los aspectos bíblicos, Agdiel, fuimos creados y llamados a poder reflejar la imagen de Dios. Dios nos dio la capacidad a nosotros de ser recreadores. Y no hablo de recreación esa de soy una taza, una tetera, ni nada de eso, ¿ok? No hablo de ese tipo de recreación. Creadores, ¿ok? Cuando somos recreadores, junto al creador nos permite a nosotros utilizar la creatividad para hacer discipulados digitales. Si no hay, en eso no tenemos nosotros, no deberíamos colocarnos limitaciones. Deberíamos más bien impulsarnos a hacerlo. Hay que hacerlo. Por eso colocaba la imagen de la pantalla que no se ve nada. Voy a dar una ilustración aquí. En cierta oportunidad estudié estudios interculturales y me tocó entrevistar a un judío. Entonces el pensamiento de los judíos en su cosmovisión distinta al cristianismo, me decía, lo que pasa es que los cristianos son para hacer, ¿sí? Hacen las cosas, plantan árboles, cortan grama, pintan casas, pegan bloques, está bien, esos son los cristianos, en términos globales en cuanto a cosmovisión. Pero me dijo, los judíos pensamos distintos, pensamos en el aspecto de esos fertilizantes que ustedes utilizan, los creamos nosotros, esa pintura que ustedes utilizan, la creamos nosotros, esos bloques que ustedes utilizan, lo creamos nosotros. Entonces me dijo así, ustedes son para hacer, nosotros somos para crear. Claro, ese es un término fuerte cuando yo lo escuché como tal. Pero la pregunta
que debe llevarnos a nosotros es cuándo lo hacemos. Porque la pregunta que hacemos los latinos es, ¿será que podemos? Es la pregunta de los latinos. No sé si usted va al mercado y pregunta, ¿será que tiene harina pan? ¿Tiene jabón azul? Vamos ya predispuestos a hacer la pregunta. Entonces, cuando nosotros hacemos el clic de la cosmovisión y saber que Dios es tres, omnis, y entendemos su omnipotencia, presencia y omnisciencia, la pregunta de nosotros va a ser es, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo hacemos el discipulado digital? Porque las capacidades las tenemos. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo escribimos? ¿Cuándo lo lanzamos? Ya comenzamos nosotros a pensar de esa manera. Gracias, Agdiel. Por acá, por el chat, también Elioiser de Falcón dice, por acá todo claro, excelente ponencia. El hermano Samuel Zapata dice, saludos, he estado discipulando por WhatsApp. Lo que se me hace complejo es ubicar a la persona en una iglesia local. No sé cómo hacer para incorporarlo. Sí, bueno, los aspectos de conexiones hay que trabajar en redes. Nunca solos, trabajar en redes. Es decir, si vamos a un equipo a evangelizar, otro equipo tiene que estar dispuesto a discipular, tenemos que tener conexiones en los lugares con pastores, con líderes, para hacer los seguimientos si es que no están cerca de los lugares donde estamos. Porque el ciberespacio puede ser tan amplio que podemos divagar en el espacio. Y al divagar en el espacio, los resultados no pueden ser los mejores. Entonces, las redes nos permitirán tomar avances. Bíblicamente sería, yo sembré y Apolo regó, más el crecimiento lo da el Señor. Eso nos permite saber que nunca solos, sino que algunos van a sembrar, otros van a cegar, y etc. Así. Bueno, sigo una parte final y si hay otras preguntas pueden hacer. Allí tenemos, déjeme que... Ok. Y esto tiene que ver con la pregunta también del discipulado. Repito, la misión de Dios no la reduzca, salga, amplíe. Dice, repito, Salmo 46:10, está quieto y conocer que yo soy Dios. No se reduce a un método, no se reduce a una plataforma digital. La misión de Dios trata de Él en sí, su naturaleza y su intención. Ahora, cuando pensamos en todas las criaturas, estamos haciendo referencia de que entonces la misión de Dios, que no quiera que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, debemos nosotros seguir asumiendo este aspecto. No estamos pensando en el ser humano nada más como el cuerpo. Recuerden, mapa, naciones, mapa político territorial, naciones, ciberespacio, dónde ubico. No estoy pensando nada más en la parte física de la persona. No estoy pensando en eso porque algunos filósofos griegos pensaron fue nada más en el cuerpo. Y comían, y hacían hasta sus palacios griegos, hacían algo que se llamó el vomitorio. Usted comía tanto que después iba y vomitaba para después seguir comiendo. Eso existía en esa oportunidad, porque todo se reflejaba en el cuerpo. Por eso es que cuando le pasé la diapositiva de tensión, las personas, algunos se detienen nada más en el cuerpo, viven qué es bueno, qué es malo, siempre una vida cristiana de esa manera. Eso es el pensar solamente esa palabra rara que tiene ahí de monocotómicamente. Es decir, nada más en el cuerpo. Entonces, si usted va a pensar en la misión de Dios nada más en la persona física, si esto lo va a evangelizar porque tiene dinero, a este no lo voy a evangelizar porque no tiene dinero,
ya hay aspecto de clasismo. Este lo voy a evangelizar porque es negro y este lo voy a evangelizar porque es blanco, es racismo. Es decir, hay personas que se detuvieron nada más pensar la misión de Dios en el cuerpo. Errado. 2. Hay personas que nada más se detuvieron pensar en la misión de Dios en un aspecto dicotómico. Y eso tiene que ver cuerpo más alma. Por eso es que Platón en su momento dijo que el alma es la prisionera del cuerpo. ¿Okay? Entonces, es decir, hay personas que llevaron la intención de Dios en un pensamiento misionológico o de la misión de Dios dicotómicamente. Cuerpo es malo y el alma es buena. ¿Okay? Entonces, ustedes han escuchado de repente la expresión esta. Vamos a salvar a las almas. Alcanzamos a tantas almas. ¿Sí? Porque también se detuvieron nada más un aspecto. Algunos lo dicen porque lo escucharon. Pero el sentido filosófico, sustancial, es que se detuvieron en el cuerpo y en el alma. Eso es dicotomía. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es, tú después que aceptes a Cristo, tienes que ya cambiar radicalmente. ¿Okay? Entonces ponemos a las personas que tienen que hacer un cambio radical en el aspecto físico, así, radical. Entonces exigimos, entonces tienen que dejar vicio, todo radical. O todo radical en el alma. Ya no vas a sentir tristeza, ya no vas a sentir dolor, ya no vas a tener hambre. ¿Sí? Entonces utilizamos un texto bíblico. ¿Sí? No solamente del pan vivirá el hombre, entonces tienes que alimentar el alma, entonces, etc. Y lo que deberíamos nosotros asumir que la misión de Dios trata de aspectos presentados por Pablo, ahí está el texto de Tesalonicense, ahorita lo leo, es tricotómico. ¿Okay? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La misión de Dios tiene que ver un aspecto, no lo tengo en estas diapositivas por factor tiempo, pero tiene que ver con aspectos de la santificación. ¿Okay? Regeneración, santificación y glorificación. ¿Okay? También Pablo la plantea en Corintios. Entonces, dice 1 Tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la misión de Dios no solamente trata de evangelizar, es un paso, tenemos que hacerlo, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá, los que tenemos este tipo de capacitación. Bueno, ok, ya le predicamos y salvamos a una vida, o Cristo salvó una vida. Entonces, ahora esa vida, el ser, lo comprende el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Cómo lo sustentamos? Por la palabra de Dios. Y repito, ustedes van a seguir viendo otros entrenamientos, sigan viéndolos porque tiene que ver con todo este aspecto. Por eso es que el discipulado es importante, está dentro del propósito de Dios, está dentro de la misión de Dios el discipulado. Entonces, ahorita explico un poco el aspecto del discipulado, aunque no lo coloqué en las láminas, pero lo voy a explicar un poquito más adelante. Esto nos lleva a nosotros a tomar en cuenta una opción misionológica, contextual de nuestra identidad evangélica. ¿Okay? Cumplir la misión con palabras y con hechos. ¿Okay? No solamente quedarnos en el evangelismo de palabras, sino ahí podemos evangelizar a unas personas, pero que están pasando necesidad física. ¿Qué hacemos? ¿Okay? Que Dios nos enseña. Dos criterios aquí. Los propósitos de Dios de vida para toda su creación. Todo lo creado existe para la gloria de Dios. Es la revelación de la naturaleza, la creación de Dios. Por eso es que hay un sentido de gratitud en la misión de Dios. 2, ahí es nosotros asumir la integralidad del ser humano. Cada día tenemos que nosotros seguir mejorando y siendo mejor persona. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando seguro de esto, persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También dice Efesios capítulo 4, versículo 13, que también debemos crecer hasta la estatura, la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros que la integralidad del ser humano tiene que ver con su cuerpo, su alma y su espíritu. ¿Okay? Entonces, allí dice la Biblia, Juan 10:10, la parte B, y para que tengan vida y vida en abundancia. Hay una plenitud en el ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Okay? Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a asumir. Oye, me faltó una diapositiva. ¿Okay? Déjeme salir de aquí un momentito. Deme un segundito para ubicarla. Listo. Ok. Ahí la tiene. Entonces, es decir, la parte de transformación, ¿cómo nosotros podemos ver esto en cuanto a lo que es la transformación? Entonces, la misión de Dios trata de poder restaurar la vida de la humanidad y de la creación. Hermanos y hermanas jóvenes, no es el hecho nada más de que salvamos un alma, sino que esa vida, cuerpo, alma y espíritu, está siendo transformada para transformar también a otro y a su vez a otro, y así trata de reflejar, que la nación refleje la gloria de Dios. Tiene que ver con aspectos del sistema personal. Entonces el discipulado tiene que llevar a que la persona asuma la identidad en Cristo, no una identidad estropeada, golpeada por la filosofía de vida de posmodernismo, relativismo, etcétera, ¿entiendes? El caso de latinoamericano, de Latinoamérica y de Venezuela, los complejos, la baja estima. Entonces hay que la palabra de Dios en el discipulado nos permite tener un sistema personal con una identidad con seguridad. Por eso es que los jóvenes cristianos deberían tener un proyecto de vida bien claro. ¿Okay? 2, ese acto de transformación en el discipulado tiene que ver con el sistema cultural. Cambia una cosmovisión inadecuada, de carencia, de pobreza, miseria, desidia. La cambia un sistema cultural, académico, intelectual, más bien, como le decía la respuesta de Giel, ¿tenemos capacidad para hacer un discipulado digital? ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo comenzamos? ¿Tú trabajas la seguridad, la decisión por Cristo? ¿Tú trabajas el perdón? ¿Tú trabajas los dones espirituales? Es decir, ¿cuándo comenzamos? Es decir, cambiar una cosmovisión inadecuada que tenemos producto al contexto geográfico donde vivimos, que lo lleva en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. La misión de Dios está en su palabra. Entonces, es decir, hay un sistema cultural que comienza a transformarse. Cambia una cosmovisión inadecuada que tenemos. 3, el sistema social, la cautividad, la realidad de Dios por lo no, es decir, hay una separación, es decir, no tengo. Entonces, es decir, crecemos con eso. Papá, quiero un helado. No tengo. Mire, más en el día de hoy con las limitaciones económicas que tenemos en nuestro país. Y crecemos en Venezuela y en Latinoamérica con una concepción social que no podemos aportar nada si no queremos que todos nos lo subsidien. Elier, ¿qué tiene que ver con la misión de Dios con esto? Por supuesto, porque entonces esto nos permite a nosotros, si tenemos un sistema social, sí, que estamos realmente emprendiendo, usted va a tener tiempo y va a tener recursos para poder aportar a la misión de Dios.
cuando teníamos la oportunidad de salir de movilizaciones misioneras, preguntamos, bueno, vamos a salir, no tengo tiempo. Vamos a viajar, no tengo plata. Entonces, es decir, ¿cómo tenemos un sistema social donde se nos hizo creer que los recursos son malos, que nada más es de pocos? Aquí tiene que ver con también transformación. Transformación del sistema espiritual, las mentiras del enemigo. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede decir, no puede ser santo, no puede ser todo lo que tú haces está mal. En la iglesia entonces viene el pastor, vienen los líderes, tú no sirves, hiciste mal esto, disciplina, etc. Entonces el sistema espiritual también es transformado en realmente, como decía anteriormente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y fuera de las mentiras del enemigo. Y un sistema biofísico. Si tenemos un cuerpo, vamos a tener un cuerpo no bien alimentado, no en ejercicio, vamos a tener realmente una mente débil, no vamos a poder crear el discipulado, ¿okay? Porque estamos lidiando en la sobrevivencia. La misión de Dios tiene que ver con un acto de transformación integral, cuerpo, alma y espíritu. De esa manera, cuando no es nada más Elier, no es nada más, aquí tengo a Samuel Zapata, no es nada más Rosa Montoya, no es nada más Rodolfo Cueva, no es nada más Sarinet Vázquez, no es nada más Antonio Díaz, no es nada más María Cabeza, Carelis Bermúdez, Carmen Caterí, no es nada más Daniel González. Si no es nada más 1, 2, 3, 4 personas, sino que somos 1000, somos 1.000.000, entonces por supuesto hay transformación. Estamos reflejando la gloria de Dios. El ya, pero todavía no. El reino de Dios, el ya. Claro, podemos vivirlo. Miren, jóvenes, yo viví una oportunidad en Inglaterra. Y 2 anécdotas. Una es que venía caminando, tenía poco tiempo, y venía caminando del lugar donde estaba al centro, bajando, era como una bajada. O sea, hacía mucho frío y bueno, venía con unos compañeros allí, las manos en la chaqueta y volteo hacia atrás y veo que vienen como 4, no recuerdo, como 3, 4 jóvenes más detrás de nosotros. Vuelvo a voltear y veo que están más cerca. Vuelvo a voltear y están como que caminando más rápido hacia estamos nosotros. En mi mentalidad venezolana, una persona que venga detrás de nosotros y está acelerando el paso, en Venezuela dice la mente, tienes que correr. Eso es lo que dice la mente del venezolano. Corre porque te van a robar. Y yo le digo al compañero inglés, le digo, mira, ya están muy cerca de nosotros. Él me dice, no, aquí se reúnen este grupo de personas cuando hay frío y uno camina, permíteme una palabra aquí venezolana, en patota, pues así, juntos, en grupo, juntos, para el calor corporal, minimizar el impacto del frío. ¿Cuál era mi mente venezolana? Que me van a robar. Claro, estaba ubicado en un lugar donde todo el condado de cristianos, después pasé a vivir en casa de un hermano y él salió un fin de semana, salió de la casa y cuando él se le olvidó algo regresó y yo había trancado todas las puertas. Y él gritando allí porque me había dejado las llaves, no se había llevado él unas llaves. Después que yo le abro, él me exhorta. Y yo, ¿por qué cerré las puertas? Muy extrañado. Y yo, bueno, cerré las puertas porque en mi concepción venezolana que hay que cerrar puertas, colocar alambre eléctrico, colocar perros, candados, porque nos van a robar. Es decir, cuando hablamos de transformación y reflejar yo vi en ese lugar el reflejo de la gloria de Dios. Por eso que usted ve cuando estudia la historia de Europa Occidental, se da cuenta que la mayoría de los países tienen una cruz en su bandera. Y estudia la historia de la bandera, tiene que ver con la cruz. Suecia, Suiza, Noruega, Inglaterra, etc. Entonces, el único país que no se pegaron a la reforma en su momento fue Portugal y España. Pero todos los demás países de Europa Occidental se apegaron a la reforma. Entonces, es decir, es interesante estudiar en la parte del protestantismo en Europa Occidental. Pero fueron naciones que se sustentaron
en reflejar la gloria de Dios. Entonces, lo que quiero decir aquí que ustedes se lleven, hermanos y hermanas, que la misión de Dios va mucho más allá de tocar puertas, de evangelizar. Nuestro papel en la misión de Dios es transformar naciones. Suena así muy grande. Pues decimos, oye, pero que por la cuadra de mi casa no siquiera, en la cuadra de mi casa no hay siquiera un bombillo. ¿Entiendes? No hay un bombillo. Sino, bueno, usted tiene que poner un bombillo porque eso trata de la misión de Dios. Te puede pensar ahorita mismo, oye, ahorita mismo ahí al frente de la casa está un desastre de la basura de los vecinos. Eso trata la misión de Dios. ¿Eh? Trata de el ser, cuerpo, alma y espíritu, para presentar ante Dios y reflejar la gloria y la imagen de Dios. Evangelizamos, presentamos el Evangelio de Jesucristo y esto nos permite tener los aspectos de orden, de belleza planteados en la palabra de Dios. Darían, mis preguntas allí. Yo he culminado mi presentación. Creo que tengo que colocarle una asignación. Sucedió que el internet me sacó, pero ya aquí estoy viendo el chat. Solo hay algunos saludos. También el hermano José Cera, que dejó el versículo Lucas 16:8. Tenemos algunas otras cositas por allí que el internet, como podrás saber, a veces Aquí tengo una pregunta, ya la tengo aquí. Una forma de incluir en una iglesia local, que las iglesias creen grupos de WhatsApp e incluir visitar una vez a la semana dos hermanos por lo del distanciamiento social. Sí, bueno, las estrategias, en el caso de Venezuela, bueno, y fuera de Venezuela, necesitamos nosotros cumplir con las medidas de prevención por la OMS y la OPS, ¿ok? Eso es parte de la conciencia cristiana y de responsabilidad junto al prójimo, es amar al prójimo. ¿Okay? Esto no significa que las puertas del Hades, dice la Biblia, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia sigue siendo iglesia y está presentando sus ministerios. Experiencia de esto, por lo menos en el caso de nosotros de la Obra Bautista, hay mucha experiencia de YouTube, Facebook, WhatsApp. Entonces usted puede crear las ideas, acérquese a sus líderes, comparta iniciativa, analicen, sin el desespero ni la ansiedad. ¿Okay? Todos en el mundo estamos aprendiendo a ser iglesia en medio de la pandemia. Entonces, no todos los hermanos tienen recursos, esa siempre va a ser una pregunta en Venezuela, no tienen equipos smartphone para poder seguirla, otros están con datos, el problema eléctrico, pero hay que tener en nuestro país paciencia y bueno, orar al Señor para que nos siga ayudando en medio de esto. Otra pregunta aquí. Ya sabemos que Dios desea restaurar su relación con la humanidad y el humano está conformado por su cuerpo, alma y espíritu. Conocemos cómo llevar las almas de las personas al arrepentimiento. Pero ahora, ¿cómo hacemos para incluir al cuerpo? Nos acostumbramos al alma y al espíritu, pero tienes razón al decir que nos olvidamos del cuerpo. Ok, a veces algunos se detienen nada más en los aspectos del cuerpo y entramos en juicios a priori, en cortes cabello, entonces siempre un tema de discusión, el tatuaje, etcétera, con todos los temas que tienen que ver con la imagen, ¿ok? Entonces, en cuanto a esto. La Biblia también habla claramente de con aspectos de nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la integralidad del ser humano, estamos hablando de que por lo menos las personas que están en vicios tienen que entender que el cuerpo también es purificado y santificado por Dios mismo por medio de Jesucristo. Entonces, el mundo que estamos viviendo le está dando realza o relevancia a la parte estética, porque vivimos el mundo posmoderno, donde el color de cabello tiene que cambiar a cada momento, etcétera, donde ya los cabellos, ¿cómo sería la mejor manera? Los cabellos no lisos, ¿ok? Entonces,
tienen que alisarse con plancha. Entonces, otro tema de discusión. Si Dios te creó así, entonces es decir, el asunto aquí tiene que ver que Dios mira la integralidad del ser humano. Dios nos creó, eso es otro tema que no tiene que ver con aspectos de la digital, del ciberespacio. Pero Dios te creó a esa tonalidad. Yo me imagino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como un juego que tiene mi sobrina en su tabla, que, oye, vamos a crearte, oye, este está muy clarito, vamos a métele más allí saturación. Ajá, ahí déjalo allí. Okay. Oye, el cabello, no, pero dale bucles a ese cabello. Entonces, es decir, creo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos creó y debemos nosotros de alguna manera asumir sin complejo que tenemos dignidad. ¿Okay? Cuando una persona tiene dignidad, en lo que refleja en su exterior es la seguridad que tiene su interior. Eso lo vemos en eso en discipulado. Dios le bendiga. La diapositiva la compartirán en ese 20 materia, muchachos. Eso que dice tiene que ver con vivir en un Cristo que está vivo, que vive entre nosotros y es parte de nuestra vida en una sociedad activa. Pastor, Sí. no sé si ya puedo preguntar algo aparte. Sí. Bien, Sí, Ariel. Pastor, si bien es cierto el tema de la digitalización es un tema de verdad amplio cuando hablaba sobre el tema de la esfera de la media. Y recuerdo que una vez en el CCMI hablaste sobre los influencers. ¿Carecemos de eso actualmente en Venezuela? Sí. Y si bien es cierto actualmente en Venezuela, incluso dentro de la misma iglesia, incluso en nuestra obra, tenemos a jóvenes que siguen influencers, por ejemplo, Daniel Javid, Camilo y Camilo Evaluna. Luna. Es correcto. Y hasta hace poco vi a jóvenes, ¿ok? Y fue un tema contradictorio, no, en una iglesia donde los muchachos mismos prácticamente se dejaron el mostacho, por así decirlo, adoptando costumbres, incluso se colocaron el zarcillo prácticamente para ser como Camilo, ¿ok? Ahora, el tema de la digitalización es un tema que trasciende poco a poco. Y si bien es cierto, citando Romanos 12:2, dice, tocando el tema de lo que acabas de hablar hace unos minutos cuando nos mostraste, dice, que no nos conformemos a este siglo. Y citando una frase de Charles Spurgeon, dice que una de las cosas que por qué la iglesia no influencia en el mundo actualmente es porque la iglesia está siendo influenciada por el mundo actualmente. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? ¿Cómo atacar de una manera de social media esa situación actualmente? Agdiel, este ya es una posición de orientación que doy yo a los que me preguntan, a los jóvenes, a los que me preguntan. Yo he llegado ya a algunas conclusiones de vida. Que a veces podemos pasar todo el tiempo, como decía una de las láminas, pensando en otros. Es decir, este hizo esto, aquel hizo aquello. Siempre va a haber personas dentro del cristianismo que van a querer saltar la barrera o ser rebelde dentro de las estructuras eclesiales donde nosotros estamos. Y hay otros jóvenes que se detienen a observar a esas personas y ahí pasan la vida. ¿Okay? Lo que yo propongo, entendiendo, porque no quiero que salirme del término de la misión de Dios. La misión de Dios del Génesis hasta Apocalipsis es una misión creativa, donde Jesucristo está presente del Génesis al Apocalipsis. La historia bíblica comienza en el jardín del Edén y termina en la Nueva Jerusalén. Usted puede leer del Génesis al Apocalipsis, usted puede ver lo creativo que es Dios. Desde el mismo acto de la creación hasta el libro de Apocalipsis, usted ve lo creativo que es Dios. Entonces, es decir, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, crear, producir, escribir, pintar, no copiar, porque a veces ahí hubo una moda un tiempo de que las canciones que utilizaban algunos artistas las colocaban en las letras cristianas, pero era la misma música. Entonces terminaba siendo una generación control C, control V, copia y pega. No, produzca, escriba canciones,
¿Qué nos ha faltado a nosotros en Venezuela? No ha faltado escritores. Yo, por eso yo aplaudo la iniciativa de Darío en la biblioteca que está ya haciendo. No ha faltado libros de nuestros pastores, escritos. Bueno, si no lo hicieron ellos, vamos a hacerlo nosotros. Cuadros. Estoy por comprar un cuadro donde estoy viviendo para decorar el cuarto donde estoy. Entonces estoy ubicando aquí. Entonces, Ipaniza, Donald Barros, es decir, que un fotógrafo, uno que practica el arte cinético, pero me gustaría, no, posiblemente exista, pero si ustedes conocen a alguien cristiano que haga obra cinética, me la refieren, necesito un cuadro cinético. Entonces, es decir, es hacerlo, producirlo en el mundo del ciberespacio. Yo sé que, bueno, tú lo estás haciendo y hay que seguir motivando a otros que lo sigan haciendo, utilizando las redes sociales, micro, video, animaciones, etcétera. No sé si algún otro hermano tenga alguna otra pregunta para culminar. Puede hacer uso del micrófono o del chat. Vale, que queda un minuto. Tienen que aprovechar. Aquí tengo a José Cera. Saludos, José. Dice, y que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. ¿Qué nos falta? Pues el mismo Jesús se refirió a la falta de estrategia y astucia. Miren, sigo insistiendo, el problema ha sido que nos hemos detenido como cristianos evangélicos latinoamericanos en observar a otros. Y la observación nos deja nada más en un estado pasivo. Observar a otros. Yo he dado otras conferencias y en estas conferencias he dicho, en otras que he dado, algo que me ha llamado la atención de los reformadores es que los que estuvieron en la reforma con Martín Lutero y todos los que estuvieron alrededor de él, o alrededor de él, antes o después, eran personas que proponían, pues, ¿entiende? Alguien leyó los salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios, hizo el telescopio. ¿Entiende? Usted me está viendo por algún teléfono, alguna computadora, por un protestante que se llamó Michael Faraday. Entonces, es decir, y puede estudiar la historia de Michael Faraday, ¿okay? El que dijo, oye, la bacteria, el microscopio, un protestante. Entonces, es decir, tenemos a Bach, Juan Sebastián Bach. Entonces tenemos músicos de oído, está bien, hay excelentes músicos de oído, pero tenemos personas que, por lo menos Juan Sebastián Bach, una persona que compuso. Lo que quiero decir con esto es que la misión de Dios, llévense de aquí en esta enseñanza, y la asignación tiene que ver, después tengo que preguntarle a Darío, pero tienen que estar pendientes por Facebook, creo que hay que colocarle una asignación. Entonces, llévense de que la misión de Dios en este campo ahora en el ciberespacio puede implicar todas las ideas creativas que puedan pasar por tu mente. Todas. ¿Ven? Porque tienen la naturaleza y la intención de Dios. Presentar el evangelio de Jesucristo. No tenemos todo. Usted dice, necesito un fotógrafo. Tienes que comenzar a buscar un fotógrafo. Necesito un editor de video, que es importante en el día de hoy. Necesito ubicar a un editor. Entonces, hacer redes, hacer propuestas y hacerlo. ¿Ven? Entonces, eso nos ha faltado. Terminando para responderle a José, sí, nos ha faltado astucia porque no hemos quedado pasivos, solamente observando. Este hizo, aquel no hizo, esto hice demasiado y nos quedamos pasivos. ¿Okay? Entonces, necesitamos ya crear. La misión de Dios es transformación, al ser integral. ¿Okay? Entonces, a usted le va a tocar hacer una movilización y bueno, Dios quiera que tengamos la oportunidad de también estar en ese medio. Gracias, Darianni. Gracias a todos los que participaron el día de hoy. A veces da miedo decir estamos a la orden,
pero estamos, bueno, para servir en el año 2021, cuando cualquier cosa en 2021 estamos a la orden, entonces estamos para servir. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, Pastor Elier. Gracias por todo. Les recordamos, chicos, la próxima sesión es el domingo 4 a las 8:30 de la noche. Va a estar el Pastor Dixon Sibira, hablando de ministerio universitario. No se lo pierda, esté con nosotros también en esa tercera sesión de la capacitación. Y bueno, pueden encender sus micrófonos para dar sus despedidas al Pastor Elier y lo que quieran comentar. Si quieran decir algo. Gracias, hermano Elier. Bendiciones. Amén. Que descanse. Amén. Gracias. Gracias, Pastor Eliel. Saludos desde aquí de Guarenas. Saludos a la gente en Guarena. Estamos cerca. Agdiel, saludos por Barinas. Elier, abrazos, Dios te bendiga. Saludos, Eliseo, por aquí. Dale, Rosita. Saludos en Guanare. Dale, Saludos, abrazo. pastor. Dios te guarde y te cuide. Linda Varina. Dale, un abrazo en Barinas. Saludos de Catherine de aquí, Valencia. Hola, Catherine. Saludos por mi tierra. Saludos de Chile, aquí María Cabeza. María Cabeza, saludos allá en Chile. Sipo. Ya estamos cerrando. Ya. Gracias, Pastor. Bueno, Gracias. saludos. Chao. Bueno, Chao, Pastor. Chao. Chao.